Hola, buenas noches. Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestras deconstrucciones de los días jueves. Esta charla estaba planificada para hacer el 11 de agosto por Radio Universidad, pero por algunos espectros del mal, la Radio Universidad está fuera del aire hasta nueva orden. Por lo que decidí hacer las mismas pláticas deconstructivas de los principales temas del día a día a través de mi canal de YouTube y compartirlo en mis páginas sociales. El tema planificado era la deconstrucción de la ética. Y como siempre lo hemos hecho a través de la dialéctica, la deconstrucción y el justo medio, tratamos de investigar qué es la ética desde la perspectiva evolutiva, desde la perspectiva religiosa, filosófica y científica, para tratar de entender dónde comienza la ética, dónde termina y hacia dónde vamos. Para poderlo hacer de esa forma, tenemos que entender primero qué es la ética. La ética, para fines prácticos en esta charla, será la filosofía de la moral. ¿Y qué es la moral? La capacidad del ser humano de distinguir, categorizar, estandarizar, dividir o conceptualizar lo bueno y lo malo de las actividades en reglas, órdenes, códigos de conducta moral a través de la religión, la ciencia, la filosofía y todas las ramas del pensamiento humano. Entonces, si comenzamos deconstruyendo la ética desde la perspectiva evolutiva, diremos que la segunda ley de la termodinámica nos indica que todo tiende al desorden, la entropía. Pero ese desorden iniciado en el Big Bang se reorganiza a través de la reunión de átomos, de moléculas, de órganos, de cuerpos, de organismos. Y eso lo hace gracias a ciertas leyes universales, como lo son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Esas son las 4 fuerzas fundamentales del universo, que al unirlas en teoría debería de llevarnos al concepto de la teoría del todo. Pero para no irnos tan lejos, esta capacidad de la fuerza nuclear fuerte, débil, electromagnetismo y gravedad reúne las partículas en moléculas y átomos de hidrógeno y de helio principalmente, y luego el resto de moléculas que conocemos. Este tipo de reunión nos permite considerar lo que es el agua, el carbono, el calcio y el fósforo que nos forman. Y eso mismo da capacidad a que los organismos muy pequeñitos como los virus, hongos, bacterias, se reúnan en biofilms. Tienen ciertas tendencias sociobiológicas, como dice Edward O. Wilson, quien comienza a estudiar las bacterias, los gusanos, las abejas, las hormigas, con su organización sociobiológica, que tratan de perdurar como comunidades evolutivas para protegerse y seguir evolucionando. Es algo innato en la vida misma. Los virus y las bacterias forman biofilms que se unen para unirse. Las abejas y los organismos como las hormigas se reúnen en hormigueros, en panales. Y así pasa también con las aves, las parvadas de aves. Lo mismo que los bancos de peces que se organizan y se reúnen para protegerse a sí mismos. Lo mismo sucede también con los mamíferos más evolucionados y hasta los primates no humanos. Vemos en este video cómo 2 simios chimpancés colaboran entre sí para acercar una caja que contiene alimentos. Cuando uno de los 2 animales no quiere trabajar, el otro le insiste y le pide que lo ayude. ¿Por qué? Porque eso tratan, como pueden ver en este video, cómo tratan de apoyarse y ayudarse para alimentarse. Y eso es un principio natural de los seres vivos. Miren cómo está ahí al amigo a jalar la caja que trae los alimentos, aunque el otro tampoco tiene mucha hambre, pero está colaborando con el otro. Tiene cierta empatía, cierta teoría de la mente que permite distinguir el apoyo de otros semejantes. Lo mismo sucede con la evolución humana, como el hombre primitivo, el Homo sapiens, hace 200.000 años, salió de África y llegó a los neandertales y a los cromañones en Europa, y gracias a estos conceptos de verdades con sus abstractos mentales, empatía y células en espejo, pudieron crear con sus abstractos mentales que llamaron verdad. Y esas verdades hicieron reunión de tribus, de civilizaciones, de culturas,
y de grandes imperios. Pero es importante recordar también en ese momento que todos somos mestizos. Todos venimos de África y de una u otra forma nuestros genes están repartidos en todo el mundo y somos un ceviche de genes. Tenemos genes de todos lados. Es por eso que como el hombre de Cheddar en el centro de Europa, moreno, de piel oscura, cabello oscuro y ojos claros, fue mezclándose con el resto de homínidos, con el resto de Homo sapiens y formaron una descendencia inglesa de ese individuo que está aquí al lado derecho de la imagen, con los mismos genes traídos desde el hombre de Cheddar, que era negro completamente. Todas son cuestiones epigenéticas que modelan y cambian la piel de los seres humanos, el color de ojos y el color de cabello de acuerdo a las latitudes que están alrededor del planeta. Todo el trópico, todo el ecuador somos más morenos y entre más hacia arriba y hacia abajo vamos, somos más claros o más oscuros, más canches o más mulatos. Yo quisiera ver la genética de la reina Isabel y conocer qué cara pondría cuando se dé cuenta que un individuo de piel y tez oscura fue su antecesor. Esa piel, perdón, esa sangre azul divinizada de los reyes de Europa son más que mestizajes que seguirán mestizándose a lo largo de la evolución humana. Entonces quiere decir en pocas palabras que la sociobiología de Wilson tiene una tendencia a la empatía. Y esta empatía la podemos ver desde que somos bebés. Los bebés escogen a los muñecos que ayudan a otros muñecos. Ese tipo de empatía, ese tipo de ética, distinguir lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo que tiende hacia la sociabilidad, a la unión de grupo. ¿Y qué es lo malo? Lo que divide a la sociedad. Entonces, ¿por qué hay buenos y hay malos? Lo vamos a ver a continuación. Lo interesante de este video es que los niños escogen a los muñecos que ayudan. Pero cuando uno de esos muñecos toma chocolate y el muñeco malo toma chocolate, el niño toma al muñeco malo que toma chocolate, porque es de su equipo. Y eso es lo que sucede normalmente en nuestras comunidades cuando nos orientamos hacia un partido político, cuando nos orientamos hacia una religión, hacia una filosofía o hacia una ciencia, porque compartimos ciertos intereses. No es que sea bueno o malo una religión, no es que sea bueno o malo una política, es el ser humano el que trae el bien, entre comillas, o el mal, entre comillas, desde el punto de vista genético y epigenético. Entonces, instintivamente los mamíferos tienden a ser justos o injustos. Veamos este video de este experimento de Franz de Waal, que lo pueden leer en el libro que se llama Bonobo y el ateo, en el cual a un mono le da una uva por hacer una acción. El otro mono le dan un pepino. ¿Qué creen que va a hacer el mono que le dan un pepino? Sencillamente se enoja, le devuelve el pepino, se lo tira, hace berrinche, mueve la jaula y se pone enojado porque se da cuenta que al otro mono le están dando una uva. Y esto es un tipo de injusticia porque son conscientes de la teoría de la mente y las células en espejo que les hacen darse cuenta de las circunstancias del medio ambiente. Entonces, nacemos con un principio innato de justicia ante lo que pueda pasar alrededor. ¿Y qué pasa con los seres humanos? ¿Qué pasa con los niños? Los niños cuando hacen alguna actividad, como ordenar unas pelotas, les dan unos premios, pero esos premios son injustos, porque a un niño le dan más galletas y a otro niño le dan menos galletas. ¿Y qué creen que hacen los niños cuando se dan cuenta que les han dado diferente cantidad de galletas? Voy a pasar algo rápido para que lo vean. Entonces los niños se sorprenden y se dan cuenta que no es justo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? Innatamente dicen que no creen que sea justo eso y por lo tanto comienzan a repartirse las galletas para que todos queden igual. Entonces traemos ese sentimiento de justicia innato en nuestros genes, pero epigenéticamente o culturalmente los podemos ir moldeando de acuerdo a nuestra cultura, nuestra religión y nuestra raza. Quiere decir que somos buenos de nacimiento. Y eso mismo se puede hacer a nivel experimental en un libro muy interesante que se llama Fundamentos de la Sociabilidad Humana, en el cual vemos cómo la justicia, que llaman los juegos del ultimátum, el juego del dictador y el dilema del prisionero, que son teoría de los juegos ideados por John Nash,
para que ver la capacidad de empatía de los individuos a través del dinero. Y la mayor parte de las personas, un 80%, somos empáticos, somos éticos, somos sociales, y un 20% no, en todas las comunidades que fueron investigadas a lo largo y ancho del planeta. ¿Quiere decir que somos malos buenos? Sí, somos malos buenos, pero nos dejamos guiar por los malos, que son los que también tienen un poquito más de fuerza de voluntad y dominan en general a los buenos, pero son los menos. Si no siempre ganan los malos, muchas veces se ganan los buenos. John Nash, que fue el que inventó ese tipo de teoría de los juegos, tenía esquizofrenia. Hay una película que se llama Una mente maravillosa, la cual la pueden ir a ver, y él, a pesar de tener esquizofrenia, supo moldear su cerebro para dividir lo que era real de lo que era una crisis esquizoide, y podía discernir qué era lo bueno y lo malo de su mente. Eso significa que todos podemos moldear nuestra mente, aún en esquizofrenia, aún en neurosis, aún en depresión, a través de los conceptos de neuroplasticidad. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos hace nacer malos? ¿O qué es lo que nos hace malos durante nuestro desarrollo? Hay un caso muy interesante de Phineas Gage, que fue estudiado por Damasio, el cual sufrió una lesión, le atravesó un hierro en el ojo y en el lóbulo frontal, y luego de eso se recuperó y se volvió de ser una buena gente a ser una mala gente. Entonces se dieron cuenta que el lóbulo frontal era fundamental para la empatía, para la sociobiología y para la teoría de la mente y para ser una buena persona. Entonces la gente que nace con un cerebro, entre comillas, afectado del lóbulo frontal, como fueron los estudios de James Fallon. James Fallon es un neurocientífico que estaba estudiando a los psicópatas asesinos que tenían una lesión en el lóbulo frontal, entre comillas, parecida a lo que pasó con Phineas Gage, y corroboró que era cierto. Pero él también tenía un lóbulo frontal afectado y sin embargo era científico. ¿Por qué? Porque él, a través de la epigenética, aunque venía de nacimiento genéticamente influido por el gen MAOA y era tendencia a ser malo, la influencia epigenética, su familia, sus amigos, su religión, su sociedad, lo fueron moldeando para que la expresión del ADN del gen MAOA fuera suprimida y él fuera una persona sociable, científico y de éxito. ¿Qué significa todo esto? Que podemos nacer con ciertos factores genéticos hacia la maldad o bondad, empatía o apatía, pero la epigenética nos puede terminar de moldear cuando ya nacemos y nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra cultura nos pueden hacer el bien o el mal. ¿Qué significa? Que tenemos una predisposición genética que puede ser moldeado por la cultura, por la religión, por la sociedad. ¿Podemos volver a una persona mala, buena en el nacimiento hasta que crece? Sí. ¿Y podemos moldear a una persona buena que viene genéticamente determinada a ser mala? También. Y metemos a una gente buena en los mareros, se va a volver mala. Y metemos a una gente marera genéticamente mala y lo metemos en un ambiente positivo, va a cambiar su capacidad, su sociabilidad. Entonces quiere decir que el cerebro se puede moldear para uno y otro lado. En general podemos nacer buenos o malos y cambiar epigenéticamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos investigar de la ética desde la perspectiva religiosa? Bueno, yo leí la Torá, la Biblia, el Corán, los Vedas, el Tripitaka, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, las Analectas de Confucio, los Vedas y otros libros más, Gilgamesh y el Popol Vuh. En todos ellos se encuentra algo fundamental que se llama la regla de oro, que es el amor, el respeto o no daño al otro. En todos los libros religiosos de la humanidad, de los que yo pude leer, que son casi todos, quiere decir eso que la espiritualidad del ser humano a nivel universal tiene un eje común, un común denominador. Y ese común denominador se llama Código de Conducta Moral Universal o la regla de oro que está en todas las religiones. Ahí dice regla de oro en inglés y lo pueden ir a investigar. Y está escrito en la página 129 de mi libro Desde el umbral de la muerte y está deconstruido aparte de la construcción de la religión. Lo que escribí en la página 127 de mi libro dice exactamente, el hinduismo comparte la regla de oro, y lo que dice el hinduismo es, el deber supremo es no hacer a los demás lo que te causa dolor cuando te lo hacen a ti, Mahabharata. En el budismo dice, no hieras a los demás para que no te encuentres herido tú también, Udana-varga. El confucianismo dice, la benevolencia máxima consiste en no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, Analectas.
En el judaísmo dice, lo que para ti es odioso, no lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda ley. Todo lo demás es un comentario en el Talmud, Sabbat de las leyes judías. En el Islam dice, ninguno de vosotros es creyente si no ama a su hermano como a sí mismo. Los libros de la Torá, la Biblia y el Corán comparten el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán. Ve lo que es la historia de Mahoma y todos comparten los 630 preceptos judíos, los 10 mandamientos cristianos y la senda recta del Islam. O sea, y todo se reduce a esto. Aquí también dice, en la religión tradicional africana, lo que das o haces a los demás, eso te darán o harán a ti. Es un proverbio ruandés. Este fue el resumen de lo que hizo las reflexiones del cardenal Francis Ariense en 2007. Es una muestra de lo que investigamos nosotros en nuestro libro para que lo puedan leer. Y aunado a esto, recientemente en el 2019, unos antropólogos de Oxford investigaron en 60 sociedades y culturas alrededor del mundo los valores o códigos de conducta moral que compartían, que se pueden resumir en esos 7 códigos de conducta moral. Valores familiares, lealtad grupal, reciprocidad, valentía, respeto, justicia y derechos de propiedad. ¿Qué significa eso? Se puede resumir en amor y respetar al prójimo para convivir y evolucionar como especie para no extinguirnos en el planeta Tierra. Eso quiere decir que compartimos ese criterio común, ese común denominador o ese imperativo categórico que dice Emmanuel Kant. ¿Qué es el super yo de Freud? Ese código de conducta moral que existe en el lóbulo frontal. ¿Qué es el imperativo categórico de Kant? Ese código de conducta moral y ético que todo ser humano percibe dentro de sí. Esa vocecita que dice uno no tiene que hacerlo y lo hacen. Entonces, ¿por qué lo hacen los psicópatas asesinos? Porque tienen desfuncionalizado la parte frontal con la parte amigdalina y el sistema límbico y las conexiones están mal. Y eso hace que el individuo inste a hacer sus instintos sin sentir el remordimiento de sus malas acciones. Entonces, si ustedes meten a un psicópata asesino a la cárcel, él seguirá matando aunque lo metan a la cárcel y vuelva a salir. Ellos mismos saben que están haciendo mal, sin embargo, lo van a volver a hacer y se lo dicen cuando lo entrevistan en la prisión. No me saquen de aquí porque cuando salga de aquí, a pesar que me están castigando, a pesar de lo demás, voy a seguir matando. ¿Por qué? Porque sus conexiones cerebrales no están en una normalidad como los restos de la sociedad. Entonces, de la perspectiva religiosa, ¿qué es la ética? Pues es el estudio de la moral, el estudio de lo bueno y lo malo. ¿Y quién clasifica lo bueno y lo malo? El cerebro humano, de acuerdo a sus células en espejo y su teoría de la mente. ¿Y eso es cultural? Sí. ¿Pero hay fundamentos genéticos? Sí. ¿Y hay cambios morales epigenéticos? Sí. Entonces, como el bien y el mal, hay componentes genéticos y componentes epigenéticos que se moldean para crear la moralidad de un grupo social que puede divergir de un grupo social occidental, de un grupo social del Islam. Aquí no se tienen que tener muchas mujeres, en el Islam tienen muchas mujeres. Aquí en Oceanía se puede casar una mujer con 7 hombres y aquí no. Aquí se visten con la ropa destapada y en otro lado no. En otro lado comen insectos y aquí sí. O sea, las costumbres y las moralidades pueden ser relativas a grupos sociales. No es que sea relativa a cada persona, no. Es relativa a grupos sociales de acuerdo a la cultura, a la historia, a la geografía, a las costumbres y a sus códigos de conducta moral, que también puede ser temporal. Por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, el ganador del premio Nobel por el chip, por el transistor, se llama Cochley, y el otro, Wilson, el otro que fue Watson, que fue el que descubrió también el ADN, todos ellos eran machistas, sexistas y racistas, porque era un episteme, un código de conducta moral que era aceptado en su época, pero hoy nosotros ya no. Cambiamos la moralidad, estamos cambiando la aceptación a las diversas tendencias sexuales, unos sí, otros no, pero estamos cambiando, no es igual que antes. Hoy golpeamos a una mujer en Guatemala y nos vamos a la cárcel, antes no. Entonces, esos cambios de epistemes que son verdades temporales también modifican la cultura y la moral de cada grupo social, igual que la ética. Entonces, los estoicos, los recomiendo que los lean. Epicteto, Séneca, Marco Aurelio hablaron de la ética
igual que Platón, igual que la ética nicomano de Aristóteles, acerca del alma de Aristóteles. Les recomiendo el tetrafármaco de Epicuro. Sé que su carta se llama Epicuro a Meneceo, donde habla de lo que es el tetrafármaco de Epicuro, que lo que dice es que los dioses no castigan, que la muerte no existe, que lo bueno llega y lo malo pasa. También los patrísticos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Kant. Luego pasamos a las neurociencias, la psicología con Jung y Freud, el tratado contra el método de la epistemología. En todos lados estamos rodeados de ética y hemos tratado de entenderla. Pero hoy la entendemos un poquito más desde el punto de vista neurocientífico por todo lo que hemos avanzado en los estudios de la neurociencia y las imágenes en espejo. Entonces, ¿en qué se fundamenta científicamente la ética y la moral? Y en las células en espejo. ¿Qué es lo que hacen las células en espejo? Poner en la mente de un individuo lo que le está pasando al otro individuo. Entonces, el primer lenguaje fue el lenguaje facial. Entonces, las imágenes de asco, de alegría, de tristeza, de miedo, de asombro y de enojo nos han servido para evolucionar como especie, para reunirnos o huir. Entonces, ese lenguaje emotivo facial también está predispuesto en lo que es el asco. El asco que nos protegía contra las infecciones del pus, de la sangre y otras cosas, también nos puede causar un deterioro cognitivo de constructos abstractos mentales como son, por ejemplo, los grupos sociales étnicos, los grupos raciales, entre comillas, que la raza no existe, los grupos políticos, entre comillas, que los grupos son creados por la mente humana, son constructos abstractos mentales, y todo eso interesantemente se mezcla con el sentido de asco. Y ese sentido de asco tiene que ver con la ínsula. Pero lo que quiero decir es que estas células en espejo y la teoría de la mente nos han permitido hacer grupos, sociedades, tribus y civilizaciones. Nos han servido para formar la filosofía, la ciencia y la religión. Incluso ahorita me metí un curso, por cierto, de la Universidad de Edimburgo, que comenzó hoy. Los invito a que participen, donde estamos hablando de todo lo que estamos hablando aquí. Me imagino que ellos también van a hablar allá de una forma más universal. En todo el planeta hay gente de China, de Japón, de todos lados, donde podemos aprender un poquito de esto. Entonces, la teoría de la mente, como pueden ver en este video de aquí abajo, es cuando la capacidad del individuo, los niños, tienen la capacidad de pensar y de imaginar y hacer lo que los demás hacen. En este video de la derecha, van a ver cómo esta señora, esta jovencita, entra a una sala y todos los actores se paran cuando toca un timbre para hacer un estudio social. Ella no se levanta, pero después de que todos se levantan, ella comienza a levantarse al igual que los demás. ¿Por qué? Porque sencillamente es una imagen en espejo y hace lo que los demás hacen. ¿Por qué creen ustedes que nos ponemos la misma ropa y así vienen las modas y las cosas? Porque tenemos una empatía social y eso nos permite hacer lo que los demás hacen. Cuando ya no hay nadie, ella escucha el timbre y se para sin saber por qué. Porque ella está, entre comillas, adoctrinada a hacer lo que los demás hacen. Llega un nuevo individuo que es parte del experimento sin saber qué es lo que está sucediendo ahí y sencillamente hace lo que la otra chica hace. Después de un rato también él se para. Porque somos seres humanos y tenemos esas células en espejo que nos ayudaron a evolucionar como especie y entonces él también se para y le pregunta por qué, porque no sabe, le dice ella y sin embargo, al ratito él también se para. Quiere decir que somos tendientes a hacer lo mismo que los demás hacen sin siquiera saber por qué lo hacemos. Y eso es porque a través de la teoría de la mente, como en este niño, podemos imaginar qué es lo que cada ser humano está pensando. Y eso nos puede ayudar a formar nuestras sociedades. Lo interesante de todo esto es que ahora, a través de los constructos abstractos mentales, podemos desarrollar asco político, asco sexual, asco religioso. Aquí vemos como los judíos odiaban, perdón, los nazis odiaban a los judíos y en una caricatura nazi dicen que los judíos tienen la barba sucia, que huelen mal y otras cosas más, y los desprecian creando un adoctrinamiento a los niños para que odien a los judíos. Eso crea asco y el asco se relaciona con heces fecales, con material purulento, con ruptura de vísceras, con maldad, con decapitación, por ejemplo. Y eso nosotros como médicos tenemos que moldearlo. Y nosotros somos el ejemplo que el asco se puede adoctrinar. Nosotros tenemos que quitarnos el asco al hacer una necropsia. El asco ante un accidente y una abulsión de tejidos blandos, una amputación de miembros y ver sangre y ver vómitos y ver todo lo demás, tenemos que entrenar a nosotros los médicos para que podamos seguir en nuestro trabajo. Eso es una muestra más de la neuroplasticidad cerebral, cómo nos podemos moldear para evitar el asco en ciertas situaciones. Entonces, el asco, que es instintivamente genético
para evitar comer comida con comida envenenada o cosas de ese tipo, o protegernos de infecciones o de mal estado de la comida o de las heces o otras cosas, lo podemos moldear para dirigir eso a un odio racista, un odio económico, un odio religioso, un odio étnico, un odio lo que sea. Entonces han hecho estudios muy interesantes donde han visto que las personas que tienen mucho asco, entre comillas, son generalmente más conservadores, son republicanos. Y la gente más abierta, más tolerante, son generalmente demócratas. En Estados Unidos han hecho estudios de este tipo y ha podido establecer que se puede relacionar el tipo de voto de acuerdo a la tendencia al asco. Pero, como les vuelvo a decir, se puede moldear y entrenar el cerebro para quitar o poner un asco. Entonces, el cerebro es muy maleable y lo podemos utilizar para mejorar nuestra sensación. En pocas palabras, la ética y la moral son evolutivamente desarrolladas por las teorías en espejo, la teoría de la mente y las teorías en espejo, que nos permiten construir constructos abstractos mentales que llamamos verdades, que puede ser el lenguaje, puede ser la matemática, la ciencia, la religión, la filosofía, las artes, las modas y las civilizaciones y todo lo demás, está hecho por nuestras capacidades mentales y eso puede crearnos sensaciones moldeables de represión o ayuda, de bien o mal, que son otras verdades creadas por el hombre, y las podemos moldear alrededor del planeta para el bienestar común, que es lo normal que deberíamos de hacer para seguir evolucionando. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que tiende a la unión, a la convivencia, al desarrollo y a la evolución, y lo malo, lo que está en contra de eso. Y esas son también construcciones cerebrales humanas, donde pueden encontrar moralidades diferentes en diferentes lugares del planeta, pero con un sentido común de amor al prójimo como sentimiento común universal, donde están los arquetipos de Jung, donde está el inconsciente colectivo de Jung, donde está el imperativo categórico de Kant, y es una forma filosófica de entenderlo. Así que les dejamos compartir esta pequeña revisión, esperando pronto continuar con las charlas de la deconstrucción en otros aspectos importantes de la vida diaria. Fue un placer y un gusto, espero que les sirva esta grabación. Gracias y adiós.